lamentablemente vamos a tener que compartir pantalla otra vez. Esperemos que no sea eso lo que perjudica la conexión. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Bueno, lo que estábamos viendo en la clase pasada en realidad era el tema teórico práctico de la deixis temporal y espacial. ¿Se acuerdan que habíamos empezado con la deixis temporal? Había un cuadrito que después se los mandé, porque, bueno, son parecidas, digamos, el funcionamiento de la deixis temporal y de la deixis espacial son bastante parecidas. En el caso de la deixis temporal, habíamos visto que hay eh, tres formas de referencia temporal. Una sola es deíctica. Deíctica o contextual, que es lo mismo, porque la deixis siempre apunta al contexto de enunciación. Y las otras dos las llamábamos absoluta y cotextual. En ese sentido, habíamos ya visto que lo que llamamos la referencia temporal absoluta son simplemente fechas. Fechas que como tales son fijas, no dependen del yo, es decir, no dependen del momento de la enunciación, porque las fechas son fijas y únicas además. Este día es único, un año cualquiera es único, un siglo es único, no se repite, por lo tanto, no depende de dónde esté situado temporalmente el enunciador. Por eso no es deíctico. Eso es fácil. Después, la referencia cotextual, o sea, referencia temporal cotextual, es justamente una referencia que depende de otra, pero no del yo. Por eso habíamos dado el ejemplo de decir, bueno, en 1810 se produjo la liberación de las Provincias Unidas. 6 años después, ¿sí?, declararon la independencia. ¿Sí? Ese 6 años después es una referencia cotextual. ¿Sí? Porque siempre 6 años después. Ahora y dentro de 5.000 años. Bueno, no vamos a existir, nadie va a existir dentro de 5.000 años, pero de todas maneras la relación entre una fecha, en este caso referencia absoluta, y la siguiente referencia temporal, como 6 años después, 6 años después, bueno, evidentemente no depende del contexto temporal. En cambio, si yo dijera hace 200 años, se produjo la independencia, bueno, no da la cuenta, digamos, es un poquito más, pero para hacerlo más redondo. Hace 200 años se produjo la independencia, bueno, evidentemente sí, hace 200 años ahora, en este año. El año que viene no, y el otro año tampoco, y el otro año tampoco. Entonces, eso es una referencia contextual. Es como decir ahora, mañana, ayer, anoche, ¿sí?, la semana que viene, el año pasado. Todas esas son referencias temporales, contextuales, por lo tanto deícticas, que es casi sinónimo, ¿no? Porque depende del contexto temporal de enunciación, que es nada menos que la situación del yo enunciador. Bueno, eso es lo que hemos llegado a ver la clase pasada. En el tipo de palabras que la realizan, bueno, los ejemplos que usé recién son adverbios, ¿no? Como mañana, hoy, anoche, ¿no? Son adverbios de tiempo, ¿no? Justamente. O expresiones adverbiales, ¿no? El año próximo, el año pasado, ¿no? O incluso enunciados como hace 200 años, porque ahí tiene un verbo, ya más complejo. Igual es una expresión adverbial. Es una proposición subordinada adverbial. No importa, bueno, es gramática, digamos, sintaxis, ¿sí? Pero la cuestión es que, por supuesto, no es una sola palabra, es toda la expresión, ¿no? Si yo hace 20 años, toda la expresión es deíctica, temporal, ¿sí? E indica posterioridad, hace 20 años, ¿sí? Y depende del año en que lo diga, porque si cambia el año, bueno, va a ser 21 o 19 o 23 o 150. Así que, evidentemente, si cambia, es deíctica, ¿sí? No es, por supuesto, absoluta, porque no es una fecha, y no es contextual porque no es interna al enunciado, sino que apunta hacia la enunciación, en el lugar en el que estoy yo diciendo esa expresión.
Y, por supuesto, en realidad en castellano, los verbos contienen una referencia temporal, ¿sí? Porque los verbos se conjugan según varios factores, por supuesto, según modo, tiempo, aspecto, voz. Pero bueno, en principio vamos a tomar dentro del modo indicativo los tiempos verbales que corresponden a cada una de las temporalidades deícticas. Es decir, el presente es el tiempo de la enunciación y después hay formas de futuro, que son las que indican posterioridad, y formas de pasado, que son los pretéritos, digamos, y que en general indican formas de anterioridad. Ahí hay un problema que, bueno, si nos podemos a profundizar es medio complicado, pero lo vamos a ver en el texto de Tizón, que es el uso del perfecto simple y el perfecto compuesto. Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto. Que nosotros acá en el Río de la Plata usamos solamente el perfecto simple, ¿no? Decía me, temí, partí. Cuando en realidad esa expresión, bueno, ese tipo de perfecto se distingue del perfecto compuesto, que sí se usa en el interior y en el resto de América Latina y en España, que indican dos relaciones completamente distintas con el tiempo. El que es deíctico es verdaderamente el perfecto compuesto, porque está relacionado con el presente, ¿sí? En cambio, el perfecto simple no está relacionado con el presente. Pero bueno, lo vamos a tomar igual para hacerlo más sencillo. Pero bueno, es una distinción que de alguna manera deberían conocer por haberla estudiado, no por usarla. Ese es un problema limitado a, digamos, zonas del Río de la Plata, ¿no? Que no usamos el perfecto compuesto, o sea, he temido, he partido, he amado, y todas sus variantes, ¿no? Pero en el interior se entiende perfectamente y además se usa perfectamente. Y en la lengua escrita también se usa mucho, ¿sí? Se usa correctamente en la lengua escrita. Para distinguirlos hay un ejemplo interesante que se da mucho, que es, por ejemplo, si yo le digo a alguien, me lastimé, la reacción del otro no es importante porque supone que es algo que ya pasó, ¿no? Me lastimé. ¿Cuándo? Bueno, en un pasado indefinido, pero que pasó, justamente, y que terminó. En cambio, si le dijera, me he lastimado, ¿sí? El otro reacciona como algo reciente. Es decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ha pasado? ¿No? En realidad, ¿qué te ha pasado recientemente? No es solo una diferencia entre lo reciente y lo pasado, lo muy pasado, sino una relación con el presente. Si yo me he lastimado, probablemente todavía estoy lastimado. Si me lastimé, probablemente ya no estoy lastimado. Pero esa es una distinción que nosotros en el Río de la Plata no manejamos eh, fluidamente, ¿sí? Que sí, por supuesto, tendríamos que saber distinguir al leerla, cuando leemos un texto escrito de esa manera, porque los significados son completamente distintos, desde el punto de vista gramatical incluso, no comunicativo, sino desde el punto de vista gramatical. Es verdad que es una distinción que posiblemente también esté cayendo un poquito en desuso en otros lados, ¿sí? Pero el problema es que nosotros directamente no usamos el pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Cuando lo leemos, bueno, más o menos lo entendemos, pero no entendemos exactamente su sentido, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que los verbos indican entonces una referencia temporal, teística. Deben marcarlos, deben identificarlos y marcar la referencia. Bueno, todo esto se puede trasladar hasta cierto punto a la referencia espacial, ¿sí? No hace falta que comparta ahora la pantalla porque, bueno, pueden usar el esquemita ese que les mandé la otra vez por la duda, a ver si todavía se me corta. Después, bueno, voy a abrir el texto para empezar a ver un poquito algunas cosas, antes de ver polifonías si es que llegamos, pero en el texto podemos llegar a ver algunas marcas polifónicas, sobre todo discurso directo e indirecto, que por lo menos nos pueden servir como para pensar un poquito la polifonía. Más allá de que hemos visto algunos ejemplos ya de polifonía a lo largo del curso, sobre todo la ironía. Bueno, ¿qué pasa con la referencia espacial? Repito lo que le dije varias veces. Fíjense, vean los videos que están en el campus, hechos con Google Street,
que están muy buenos para explicar la referencia espacial. Y, digamos, están perfectos, están buenísimos. Esto en la referencia espacial, digamos, también hay tres posibilidades. La absoluta, que en este caso no sería una fecha, como en la temporal, sino un lugar, ¿sí? Un lugar específico, ¿sí? Que puede ser Buenos Aires, puede ser Caballito, puede ser el planeta Tierra, digamos. Son lugares fijos y únicos, como las fechas son momentos fijos y únicos. Entonces, cuando se sitúa algo en un lugar con nombre propio, digamos, ¿sí? Entonces en ese caso es una referencia espacial absoluta, por lo tanto no deíctica, porque no depende de donde yo esté. Obviamente, Jujuy se llama Jujuy, es Jujuy, no importa donde yo esté. ¿Sí? Yo puedo estar acá, puedo estar en Jujuy, puedo estar en la China, o puedo estar en el espacio y Jujuy sigue existiendo en el mismo lugar. No depende de dónde esté yo. En la referencia cotextual, creo que alguna vez lo hemos visto también, que es parecida a la referencia temporal cotextual, en este caso es espacial, pasa lo mismo. El espacio que se marca se relaciona con otro espacio, ¿sí? Pero no con el lugar en donde estoy yo. Si yo digo que la cancha de ferro está cerca de la estación Caballito, ¿sí? Esa expresión cerca o cerca de, ¿sí? Es una preposición, ¿no? Evidentemente es contextual, siempre es así, siempre está cerca de, ¿sí? Es decir, la cancha de ferro está cerca de la estación Caballito. Eso lo puedo decir acá, lo puedo decir en la estación Caballito, en la cancha de ferro, lo puedo decir en China, ¿sí? O lo puede decir en un satélite, en una estación espacial. Siempre va a ser así, ¿sí? Son lugares fijos, ¿sí? Lugares fijos, que se relacionan de esa manera. Y no varía esa relación. ¿Sí? Independientemente, ojo, de que cerca, ¿sí? Es un subjetivema, pero eso es otro tema completamente distinto. ¿Sí? Serán 3 cuadras, 5 cuadras, no importa. ¿Sí? Pero bueno, para uno es cerca, para otro es lejos, qué sé yo. Si uno tiene que ir en silla de ruedas, es lejos. Si uno tiene que ir caminando, bueno, qué sé yo. Y joven, es cerca, no importa eso. Eso es subjetivema. ¿Sí? Pero que una cosa esté cerca de otra implica una relación mutua, cotextual y fija. Por lo tanto, no deística. Otra cosa es que yo dijera, la cancha de ferro está cerca, ¿sí? Que implícitamente significa cerca de acá, cerca de donde estoy yo hablando. Entonces ahí sí sería deíctico, contextual. Sigue siendo un subjetivema, pero estoy suponiendo cerca de acá, cerca de donde yo estoy, ¿sí? Eso no lo diría en China, porque sería absurdo, digamos. Decir que si yo estoy en, no sé, en Shanghái, no diría la cancha de ferro está cerca. No, obviamente que no, porque estoy en Shanghái, digamos. Entonces, sí, mi posición implica ahí una deixis, produce una deixis. Las referencias como aquí, ahí y allí dependen de cómo me sitúe yo, porque aquí es el lugar donde estoy y allí es el lugar más lejano a donde estoy. Pero si yo me muevo, ¿sí? El aquí se convierte en allí y el allí se convierte en aquí, porque me moví, ¿sí? Esto en presencial, como ya les dije una vez, lo hacía directamente. Si yo me movía en el aula como para que se viera cómo cambian todas las referencias. Este alumno, bueno, sí, sí, también se puede usar metafóricamente, claro, sí, 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 por supuesto. Se complica, pero bueno, puede ser metafóricamente. Eso más que nada tiende hacia el subjetivema, pero de todas maneras, si yo digo mi corazón, por supuesto ahí se mete una deixis personal que implica entonces que hay una posición espacial deíctica, una referencia espacial deíctica, aunque metafórica. Está muy bien. Pero digo, eh, aquí, ahí, allí, acá, allá, ese, aquel, que son adverbios o pronombres demostrativos
o adjetivos demostrativos, indican, sí, por supuesto, referencias espaciales. Y generalmente son deícticas, si están sueltas. Ojo, hay que ver, porque también pueden formar parte de un enunciado o de un conjunto de enunciados donde funcione de manera cotextual. Ya creo que ese ejemplo se lo di en un momento. Si digo Juan y Pedro eh, fueron, pues parece un chiste, ¿no? Pero Juan y Pedro rindieron el examen, este aprobó, ¿no? Este es Pedro, porque es el que está más cerca. ¿Sí? Este aprobó, aquel no, aquel es Juan. ¿Sí? Eso es contextual, porque eso lo puedo decir acá y me puedo ir a China, lo digo y lo digo igual, exactamente. ¿Sí? Entonces acá en este caso, este y aquel no son deícticos, son referencias contextuales. ¿Sí? Pero si yo estoy en el aula y digo este alumno es el que está más cerca de mí y aquel alumno está más lejos. Pero si yo me muevo, cambia totalmente la orientación deíctica. Recuerden que la deixis y toda la enunciación es egocéntrica, es decir, depende de la posición del yo, la situación del yo, tanto a nivel personal como temporal como espacial. Y todo se define alrededor de ese yo, que como tal se puede desplazar. Se puede desplazar incluso metafóricamente, ¿no? Como bien dijo Pablo. Y a su vez también recordemos que así como el enunciador y el enunciatario son figuras imaginarias, acá también el enunciador es imaginario. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo de Tizón también, porque el autor de este texto habla, porque es un escritor jujeño, ¿no? Ya fallecido hace mucho, ¿no? Pero es un gran escritor jujeño, habla desde Jujuy, está en Jujuy. Pero ¿quién está en Jujuy? Y bueno, hasta donde podemos saber está el enunciador, pero no sabemos dónde está el autor realmente, porque a lo mejor el autor estaba en un bar de Buenos Aires, escribiendo el texto para entregarlo en Clarín y que se publicara. O por ahí estaba en Europa. ¿Qué sabemos? ¿Dónde estaba? Sabemos dónde está el enunciador, no el autor. ¿Sí? Esto es muy importante, porque así como el enunciador es imaginario, también el tiempo y el espacio son imaginarios. ¿Sí? Lo que podemos reconstruir es lo que está en el enunciado, no la realidad. ¿Sí? No la realidad. Es muy interesante eso. Hay un ejemplo que últimamente no lo he dado, porque por ahí puede resultar un poquito desagradable. Pido disculpas si pasa eso, pero justo pasó que lo leí ayer otra vez en Twitter. Alguien posteó una nota que yo la tengo guardada en analógico, digamos, en un papel, así que es imposible de encontrar, que es un texto del escritor de Martín Coan, el escritor Martín Coan, no sé si lo conocen, gran escritor argentino, eh, que analiza en un artículo cantos de hinchadas, cantitos de la cancha, digamos, ¿no? Cantitos de la cancha. Y analiza un canto muy interesante donde la hinchada canta más o menos lo siguiente. No lo voy a decir completo, pero me van a entender igual. Es así. Policía, policía, qué nervioso se te ve. Mientras vos vas a la cancha, tu mujer se va a hacer amor, ¿no? Igual es desagradable, entiendo. Pero fíjense qué interesante, porque le dicen al policía cuando vos vas a la cancha, que el policía está en la cancha. ¿Y la hinchada dónde está? También está en la cancha, ¿sí? Pero le dice cuando vas a la cancha, ¿sí? No cuando venís a la cancha, que es lo correcto, digamos. ¿Por qué pasa esto? Es interesante el análisis que hace Coan, porque tiene razón. La hinchada se pone imaginariamente afuera de la cancha. Y entonces le dice al policía cuando vos vas a la cancha. Pero en realidad la hinchada está dentro, está en el mismo lugar que la policía. Por lo tanto, la mujer de los hinchas puede estar en el mismo lugar que donde está la mujer de policía. Pero
para negar eso, usan ir en lugar de venir, ¿sí? Que son verbos deícticos, ¿sí? Esto es interesante porque anudo, conecto las dos cosas. Por un lado, que el espacio es imaginario, que la hinchada establece un espacio imaginario en el cual no está realmente. Pero eso lo podemos comprobar de manera visual, ¿no? De manera, si tenemos una grabación, etcétera, o por conocimiento del mundo, digamos que en general la hinchada lo canta dentro de la cancha, donde se encuentra con los policías que están ahí del otro lado del alambrado, y se lo cantan ahí nomás, ¿sí? Sabemos que está dentro de la cancha, la hinchada, pero imaginariamente están fuera de la cancha, se ponen fuera de la cancha, es decir, establecen un espacio imaginario, y lo hacen mediante el uso de un verbo, que es incorrecto para el uso, digamos, contextual, pero que en realidad es correcto para lo que quieren hacer ellos, inconscientemente desde ya, ¿no? Fíjense que no cambia ni siquiera la métrica, porque en lugar de cuando vos vas a la cancha, pueden decir cuando venís a la cancha. No cambia la métrica. Es decir, que no es que cambian el verbo por una cuestión métrica, porque no les entra en el verso, no, les entra perfectamente. Pero es un caso muy particular. Esto que es un análisis muy gracioso, pero que Martín Cuán lo hace en serio, ¿no? Digamos, disimulando un poco lo cómico de que tiene la situación, pero es en serio. Y en realidad muestra cómo se establece un espacio imaginario. También esto nos ayuda, digo, conecto con lo otro, digamos, qué palabras realizan la referencia espacial. Bueno, acá tenemos también adverbios, ¿no? Como dije antes, adverbios o eh, demostrativos, pero no tenemos verbos, en el sentido de verbos conjugados en todos los verbos que están en su desinencia, tenemos deixis personal y deixis temporal, pero no deixis espacial. En los verbos en castellano, la desinencia no incluye ninguna referencia espacial. Hay otros idiomas que sí pueden tener verbos con cierta referencia espacial en la desinencia o a veces en ciertas composiciones, ciertos prefijos, sufijos o prefijos. Pero en castellano eso no pasa. Lo que sí hay son verbos que se llaman verbos de movimiento, ¿no? Que son un grupito chiquito, pero al ser verbos de movimiento justamente indican un movimiento del de, el sujeto que entonces puede llegar a implicar deixis, como en este caso, ¿no? Ir y venir son verbos que pueden utilizarse de manera deíctica, ¿no? Si yo digo vine al centro es porque estoy en el centro, ¿sí? Entonces, si digo voy al centro es porque no estoy en el centro. Entonces ahí se usa de manera deíctica también. Pueden ser subir y bajar, llevar y traer, pero son muy poquitos verbos que tienen, no en la desinencia, por supuesto, sino en la raíz, en el significado. Por eso se dice verbos de movimiento, que son un grupo muy pequeño, así como hay verbos de decir, ¿no? Que vamos a ver después en el discurso directo e indirecto, ¿no? Los verbos de decir, como justamente decir, afirmar, exclamar, preguntar, esos se llaman verbos de decir. Y hay, bueno, verbos de movimiento. Y hay otros verbos, por supuesto, pero hay otros grupos de verbos, pero son clasificados de manera semántica, es decir, por el significado de su raíz, ¿sí? No por la desinencia, que es donde está la persona y el tiempo. Y también otras cosas, por supuesto, ¿no? El modo, etc. La voz pasiva o activa, y el aspecto también, que es justamente la diferencia entre pretérito perfecto simple, ¿no? Perfecto, y el pretérito imperfecto, es una diferencia que se llama de aspecto. Perfecto e imperfecto se llama aspecto del verbo. Bueno, nos interesa, pero les indico nada más que el verbo en castellano es una palabra muy compleja. En su desinencia incluye un montón de elementos, además susceptibles de ser analizados más allá de lo sintáctico o de lo morfológico, digamos, ¿no? Por supuesto, sino en su sentido.
Que bueno, eso es lo que tratamos de hacer, aunque bueno, no tenemos demasiado tiempo para hacerlo. Así que bueno, con esto completamos lo que sea la dixis temporal y espacial. Así que vamos a empezar a verlo en el texto. Si después podemos llegar a ver polifonía y por lo menos modalidades, bueno, digamos que con eso ya estaríamos listos. Modalidades, recuerden, de todas maneras, que aparte de haber un texto para leer, por supuesto, en el artículo que vimos de Benveniste, el último, el aparato formal de la enunciación, él habla de las modalidades, ¿no? Intimación, interrogación y aserción. Esas son modalidades llamadas de enunciación. ¿Sí? Pero bueno, hay otro tipo de modalidades y no sé si vamos a llegar a verlas, y mucho menos a practicarlas, porque la verdad no hay ninguna obligación de apurarse. Es preferible que por lo menos entiendan cómo funcionan los deícticos, los apelativos y los subjetivemas. ¿Sí? Por lo menos quisiera que pudieran entender eso y tratar de practicar eso. ¿Sí? Así que bueno, tenemos tiempo, voy a tratar entonces de compartir. Recemos a todos los santos y a Messi para ver si podemos compartir bien y no se rompe todo. Voy a mostrar simplemente el texto. Bueno, me parece que no funciona otra vez. No lo ven, ¿no? Ah, ahora sí dice. Dice a los participantes pueden ver su aplicación. ¿Sí? Entonces lo ven. Sí, se ve perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, se ve. Bien, bien. La invocación a Messi siempre sirve. Si no, se puede intentar con Pugliese, pero eso es muy antiguo para ustedes. ¿Sí? Pugliese da suerte. ¿Sí? Pero Messi también. O el Diego también, también, pobre. Bueno, acá, como bien dice, modelo de análisis de redacción, análisis, redacción, tema de enunciación, ¿no? Bueno, después lo pueden ver eso, obviamente. Ya les dije que pueden analizarlo y después pueden leer el análisis que está atrás. La peste es extranjera, por Héctor Tizón. Esto, bueno, obviamente alude al autor, ¿no? Y esto es el título del artículo. Esto salió en Clarín en la década del 90, en un momento en que hubo una epidemia de cólera, ¿sí? Que en realidad empezó por el norte, en principio parece, pero no es muy seguro, pero también estuvo acá en Buenos Aires, la epidemia de cólera. De ahí viene en una época digamos, la costumbre saludable de ponerle unas gotitas de lavandina a la ensalada para lavarla, ¿no? Sí, pasarla primero por 2 o 3 gotitas de lavandina, después agua para, digamos, sacarle las posibles bacterias o virus que pudiera tener, o gérmenes en general, y bueno, digamos que hubo muertos desde ya, ¿no? Incluso acá en Buenos Aires. Eh, bueno, esto es el título, el autor, la bajada del título, ¿no? Que se puede analizar también, por supuesto, aunque no la escribe el mismo autor, en general la bajada y el copete, que es este que está acá, los escribe el editor, ¿no? Pero de todas maneras se puede analizar, total, lo tenemos a mano. Desde principio de año, yo se lo voy a marcar con resaltado, pero eso no significa nada porque voy a marcar todo con resaltado amarillo, ¿no? No sirve eso. Desde el principio de año es justamente un deíctico temporal, es una referencia temporal, deíctica, contextual, ¿sí? Que remite a una anterioridad que llega hasta el presente, que está reflejado también el presente en el verbo hay, ¿no? Que es el verbo haber en presente, ¿no? Y después dice, bueno, hay casi 600 casos de cólera registrados en Jujuy. Casi es un típico subjetivema, ¿no? Porque, ¿qué significa casi? ¿Cuánto es casi? 599, 598, 500,
uno se imagina que es un número cercano a 600, pero no son 600. Entonces casi, ¿sí? Es un cuantificador, como ya vimos en su momento, los cuantificadores siempre son subjetivos, salvo en lógica, por supuesto, pero en cualquier texto, todos, muchos, pocos, ¿sí? Casi, son cuantificadores que obviamente son subjetivos. 600 no, porque es un número, ¿no? Pero bueno, después vamos a ver qué pasa con eso. 600 casos de cólera registrados en Jujuy. Acá tenemos en Jujuy justamente un ejemplo que les adelanté de referencia espacial absoluta, ¿sí? En Jujuy. No nos dice nada en relación con la situación del enunciador, aunque no sea en este caso eh, el mismo enunciador que el resto. Hagamos de cuenta que sí, importa. Pero esto lo hace, repito, el editor, ¿no? No lo hace el autor. El autor lo que escribe el autor es de acá, empieza acá, en el texto. Pero en Jujuy, bueno, no es deíctico, porque esto se pudo haber publicado en cualquier lado. Va, de hecho, Clarín es un diario nacional, de ella se publica en todos lados, ¿sí? Pero se podría leer también en Alemania y, bueno, no, sí, siempre es en Jujuy. Después dice para muchos, y acá tenemos otro cuantificador, ¿no? Donde es un subjetivo, evidentemente. ¿Cuántos son muchos? ¿Sí? ¿Cuántos son muchos? Bueno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Oye, hay un chiste de Woody Allen que, bueno, estoy para ser cancelado hoy, ¿no? Sí. Eh, Hay un chiste que dice, bueno, ¿cuánto te gusta? ¿Qué cantidad te gusta de algo en particular? Y la respuesta es muchos, digamos. Es, digamos, una respuesta, por supuesto, es un chiste, ¿no? Porque en lugar de un número, es decir muchos, ¿no? Este, pero bueno, mucho siempre es también un cuantificador que implica subjetividad, porque ¿cuántos son muchos? La epidemia de cólera que azota desde el año pasado, bueno, acá tenemos, por lo pronto, desde el año pasado, como evidentemente un deíctico eh, contextual, obviamente, una referencia temporal contextual, porque es desde el año pasado, supongamos que fuera 1992, el año pasado sería 1991, ¿sí? No es 2021, no es cuando lo estamos leyendo, ¿sí? Y esa expresión vale solamente para ese año. Ya cuando cambia el año ya no es el año pasado. También podríamos notar acá como verbo azota, ¿sí? Como un subjetivema. Recuerden que yo les expliqué en su momento que los verbos utilizados de manera metafórica muchas veces incluyen una gran carga de subjetividad. Eh, Azota tiene que ver primeramente con una acción de un objeto. Se azota, un látigo azota, probablemente, ¿no? Un látigo azota o un objeto, quizás una mano puede azotar, que significa golpear, ¿no? Obviamente, golpear de determinada manera. En este caso, la epidemia de cólera, bueno, que azota es evidentemente un uso metafórico. Muy acostumbrado, por supuesto, ¿no? Y uno no lo percibe quizás como metafórico porque es un lugar común. Pero de todas maneras es un buen ejemplo, digamos. Que vamos a encontrar varios así, ¿eh? El noroeste argentino, ¿sí? Ahí otra vez es una referencia absoluta, ¿no? Espacial absoluta, porque también es un lugar, aunque no sea con nombre propio, pero es un lugar. En realidad el noroeste se podría poner en mayúscula y lo convertimos en nombre propio. A veces se usa de esa manera, ¿no? O con las siglas, NOA. Ahora se usan mucho las siglas. En ese momento no se usaban, creo, tanto. NOA y NEA, ¿no? Son regiones, y son regiones fijas y únicas. No hay otro noroeste argentino en otro lugar, ¿sí? Entonces es una referencia absoluta. No veo acá, dice, llega, ¿sí? De otros países. Ese llega es verbo, por supuesto, y en presente, entonces es una referencia temporal deíctica, ¿no? Llega en este momento en el cual estamos
comunicándonos, digamos, en este caso, pues es una comunicación escrita, no oral, pero indica el momento de la enunciación, no de la lectura, porque de hecho nosotros también lo estamos leyendo, y no estaba dirigido a nosotros. Es un escrito en un diario, para los lectores inmediatos, ¿sí? Que después quede registrado, bueno, también queda registrado y cualquiera lo puede leer, pero no está dirigido a nosotros. Nosotros somos receptores y analistas en una función de tercer lugar, ¿sí? Pero no es una relación entre enunciador y enunciatario. No somos los enunciatarios del texto. Pero bueno, en todo caso, queda claro que es presente. Así que es muy sencillo indicarlo como una deixis temporal. De otros países, bueno, pues lo podemos dejar. Fíjense acá, el autor de esta nota, acá, bueno, justamente se nos indica que este enunciador es otro, ¿sí? Efectivamente, porque obviamente a veces se habla, uno puede hablar en sí mismo en tercera persona, ojo, ¿eh? Es muy común hablar en sí mismo en tercera persona. Hay culturas que manejan esa forma de hablar, los chinos, por ejemplo, ¿no? Eh, como figura de humildad, en lugar de hablar de yo, en determinadas circunstancias se habla de tercera persona, porque hablar de yo se considera soberbio y arrogante. Entonces, uno dice, este humilde ser humano le ofrece tal cosa a usted. Bueno, este humilde ser humano soy yo, pero lo dice en tercera persona, ¿sí? Eso es cultural. Pero bueno, qué sé yo, Maradona hablaba en tercera persona también, ¿no? La gente famosa a veces tiende a hablar en tercera persona, ¿no? Maradona decía, bueno, a Maradona no lo van a joder, qué sé yo. Y lo decía él, de Maradona, y hablaba en tercera persona, ¿sí? Entonces es muy interesante ahí para ver lo que dice Bakhtin, la diferencia entre lo gramatical y lo comunicacional, porque desde el punto de vista gramatical es tercera persona, desde el punto de vista comunicacional es primera persona, porque está hablando de sí mismo, aunque sea en tercera persona, ¿sí? Pero comunicativamente, discursivamente, equivale a una primera persona, con una serie de significados, ¿no? Que por supuesto no llegan a lo que hablábamos antes de la psicopatía, digamos, eh, el del psicótico que no maneja los pronombres. Es otra cosa, por supuesto, ¿no? Pero no deja de haber cierta disociación, posiblemente, de hablar de sí mismo en tercera persona, ¿sí? O cuando Riquelme dice Riquelme está feliz, ¿no? Riquelme está feliz, bueno, expresión que le dije una sola vez, pero se la agarramos para la chacota siempre. Pero digamos, cuando dice Riquelme está feliz, lo dice él. Entonces, ¿por qué lo dice en tercera persona? ¿Sí? Bueno, hay cierta disociación. Es muy interesante analizar eso, pero bueno, no tenemos tiempo. O sea que esto, el autor de esta nota, lo tomamos como que hay otro denunciador, que es el que escribió el copete, efectivamente. Pero a ver, simplemente me interesa indicar dos cosas. Primero que es un apelativo, ¿sí? Un apelativo, que designa a una persona. Apelativo delocutivo, ¿sí? Ya se va a cortar, pero no importa porque seguimos en lo mismo después. Delocutivo, tercera persona, no deíctico. Y esta nota, que como es un demostrativo podría ser deíctico, no lo es porque se refiere a esta nota que está acá, ¿sí? Esta nota que está inmediatamente acá, entonces contextual, ¿sí?